Si ustedes prestaron atención a las canciones, habrán visto que tenían algo en común. Cantamos tres. Si alguien pudo prestar atención a alguna frase en común. Luz por ahí, muy bien, muy bien. Todas, claro que sí, son de testimonio, por supuesto, pero todas tenían en común la expresión o la palabra luz. Y yo es lo que me quiero ocupar un poquito hoy en este tiempo, ¿no? Sería imposible concebir el mundo sin luz. Nosotros estamos acostumbrados a tenerla, más que hoy no nos quedamos nunca, porque antes se nos cortaba la luz en casa y había que ir a buscar la vela. Por supuesto, nadie recordaba dónde había quedado la vela la última vez y al lugar donde uno iba no estaba la vela. Entonces, después de chocarse sillas, mesas y demás, resulta que la vela estaba caída atrás y en el momento que uno lograba finalmente prenderla, ¿qué pasaba? Volvía la luz, por supuesto. Entonces, uno dejaba la vela para que la prendí que dure y la dejaba media horita que se corte, y no se cortaba más. Bueno, pero ahora no nos pasa eso, porque ahora se corta la luz, tenemos el celular a mano y ya tenemos luz. Les quiero leer un versículo en Génesis capítulo 1, verso 3 y 4, porque Dios es el origen y la esencia de la luz. En Dios se origina la luz. Génesis 1, 3 y 4 dice: y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. O sea, ya hay luz a partir de ese momento. Pero sorprendentemente en el verso 16 dice: Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor, o sea el sol, para gobernar el día, y el menor, la luna, para gobernar la noche. También le hizo las estrellas. Qué cosa extraña, ¿no? Dios crea la luz, pero lo que normalmente nos da luz, que está iluminando ahora afuera el sol, o a la noche, cómo podemos movernos una noche de luna llena, es hermoso como ilumina. Pero llamativamente había luz antes que los astros, pues dice las estrellas, o sea que todos los soles del universo fueran creados, ya había luz. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios irradiaba la luz. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice, hablando del cielo, de cuando ya estemos todos allí, que allí no habrá necesidad de sol ni de luna, porque Dios mismo ilumina, Jesús mismo iluminará. O sea, la luz está presente en la misma persona de Dios, ¿no? Y en Juan 1, y acá hablamos de luz física, obviamente, la luz que captan nuestros ojos, porque todos sabemos que podemos estar óptimo, ir al oftalmólogo y que nos diga, mira, tenés 10 sobre 10, de corta, de lejos, estás óptimo. Pero si hubiera una oscuridad absoluta, de nada nos servirían los ojos, serían algo totalmente inútil ante la ausencia total de luz. O sea, la luz es imprescindible para que nuestros ojos cumplan su función. Dice Juan 1, verso 4, hablando del verbo, de la segunda persona de la Trinidad, ¿no? El quien encarnaría después en Jesús. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y acá, cuando se refiere a Jesús como luz, obviamente no es que a Jesús lo llamaban a la noche cuando no veían venir, iluminanos el camino para ir a tal lugar, para ir a la cocina, ¿no? Evidentemente se está refiriendo a otra concepción de luz, que es la luz espiritual. O sea, hace un paralelismo, así como hay oscuridad y hay luz en nuestro mundo físico, de noche estamos a oscuras, de día tenemos luz, de la misma manera en el plano espiritual ocurre lo mismo. También se habla de oscuridad, de tinieblas, y también se habla de luz. Vamos a avanzar un poquito más sobre esto. Juan capítulo 8, verso 12. Juan 8, verso 12. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Dios ilumina y guía nuestros pasos. O sea, aparte de ser el autor de las lumbreras físicas que tenemos, Él es una luz que nos marca el camino espiritual a seguir.
Dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora fíjense algo interesante que uno lo pasa de largo. Acá Jesús dice, yo soy la luz. No dice, yo tengo la luz, o yo voy a encender la luz, o estoy llevando una luz. Si se fuera de noche oscuro y uno prende el celular, dice, yo tengo una luz, síganme, yo les marco el camino. Pero nadie puede decir, yo soy la luz. Aquí la luz se personaliza en Jesucristo. La luz adquiere forma humana en Jesucristo. Se personaliza como la fuente de la luz, claramente no física, sino luz espiritual. Entonces aquí nos dice, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y él dice, yo soy la luz. Fíjense que hoy día vemos a nuestro alrededor montones de cuestiones atractivas. Encontramos en las redes distintas ofertas, aún en lo espiritual. Cómo solucionar este problema, cómo encontrar la felicidad eterna, cómo arreglar este problema tal. Y son distintas luces que captan nuestra atención y que nos llaman. Pero quiero ponerte un ejemplo burdo. Hemos visto en los cumpleaños que es muy común poner la vela esta que lleva como 30 años, pero nueva comparado a la vieja, que era ese caño que vos le prendés ahí el fósforo y da una llamarada así de alta, ¿no? Se deslumbra todo el mundo y a veces en paralelo uno prende las otras, las de cera. Claro, frente a semejante chorro de luz, las otras quedan totalmente inadvertidas y uno se queda mirando, wow, eso. Y en el momento que lo está disfrutando, ¡blum!, se acabó. Y no es que anuncia, se acaba y se acaba. Y le podés acercar el fósforo una y otra vez o el encendedor y no va a prender. Y ahí empiezan a verse las otras. Y las otras no se apagan. La velita sigue andando. Y te podés ir a cortar la torta, a hacer otras actividades y volvés. Y ahí está, siempre está. La luz de Dios es así. Hay un montón de luces, de colores que tratan de captar la atención del ser humano. Pero a la hora de la verdad, todas se consumen, todas se apagan, todas son para un ratito, mientras que la luz de Jesús es permanente. Y esto nos habla de dos reinos, de dos gobiernos. ¿Saben? Cuando Jesús estaba siendo crucificado, que hoy lo hemos recordado, para muchos la vida siguió igual. El que estaba vendiendo en el templo, el que estaba haciendo sus cosas en el hogar, la vida continuó más o menos igual para muchos. Sin saber, aún para algunos religiosos que creyeron que era un muerto más, allá arriba, uno más que se está crucificando. No llegaron a ver que se estaba dando la batalla más grande de la historia, que no era de ninguno de los imperios conocidos, era la batalla de la luz con las tinieblas. Dice la misma Biblia que cuando Jesús está siendo ya pronto a morir, dice que eran las 3 de la tarde, pero se hizo de noche. Dice que hubo tinieblas, hubo oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz del mundo estaba entregando su vida. Y entonces hay una presencia de las tinieblas muy fuerte. Y estaba dando una batalla enorme que todos ignoraron. Dos reinos, dos gobiernos, la luz versus las tinieblas, y eso sigue rigiendo nuestro mundo hoy. Pero el Salmo 119, 105, que muchos lo deben saber de memoria, a mí me lo hicieron estudiar de chico, la versión convencional, Reina Valera, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Otra versión dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Claro, pero para que la luz ilumine nuestro camino, yo tengo que tenerla a la vista. Imaginémonos que alguien va caminando a oscuras, no sé, en un bosque, se va iluminando con una linterna y va viendo bien el camino y en un momento dice: ya el resto lo conozco. Entonces guarda la linterna en la mochila y sigue. Y en un momento, nadie sabe cómo, se le interpone un roble y se lo lleva puesto, ¿no? Y dice: pero si yo conocía el camino, pero guardó la luz, pero tiene la linterna, ¿pero de qué sirve? Y muchas veces, aunque parece obvio el ejemplo que acabo de dar, muchas veces cajoneamos la luz que Dios nos ha dado para iluminar.
Muchas veces ignoramos el camino que Dios nos ha dejado claramente expresado en la Biblia para que sepamos por dónde debemos ir. O sea, esta luz que es la Biblia es útil en tanto y en cuanto yo la use. Así como sería una locura en el momento más oscuro de la noche guardar en una mochila la linterna porque digo que no la necesito, sería decir, ya no necesito de la Biblia, yo puedo arreglármela sola, la Biblia es obsoleta, la Biblia es antigua. ¿Y cuántas veces, teniendo la Biblia, y hoy día que tenemos la Biblia en tantas versiones, la tenemos en el celular, la tenemos en montones de versiones, cada vez hay más opciones para leerla y cada vez la leemos menos, ¿no? Esto es absolutamente contradictorio y hay un notable desconocimiento de lo que Dios quiere y ignoramos que tenemos la palabra más confiable y más segura, esta luz que nos ayuda a encontrar el camino en el día a día. Y cabe hacernos la pregunta, ¿cuánto estamos usando esto? ¿Cuánto lo estás leyendo? No importa si es formato digital o papel, pero ¿cuánto la estás leyendo? ¿Qué lugar le das a la hora de tomar tus decisiones? Porque es lo que ilumina. Acabamos de decir, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero eso aplica siempre y cuando yo la dirija hacia el camino que estoy caminando. Si la dejo atrás, es una luz que no me está prestando un servicio, no porque no sirva, sino porque yo no la estoy usando de la manera correcta. ¿Cómo está tu vida en cuanto a la lectura y puesta en práctica de lo que la palabra dice? Dios ilumina y guía nuestros pasos. Vemos en un mundo que avanza hacia una oscuridad creciente, porque entendemos que cada uno hace lo que cree que puede hacer. Cada cual es dueño de su camino, no negamos a darle el timón a Dios. Señor, yo te quiero, te respeto, pero las decisiones las tomo yo. Yo digo por dónde voy a ir, dónde voy a doblar, dónde voy a ir. Nos gusta manejar el timón, no nos gusta entregar el control. Y precisamente por no querer entregarlo muchas veces, estamos como estamos. Quiero leerles otro versículo más, en Salmo 36:9. Salmo 36:9. Dice, porque contigo, le dice el escritor del Salmo a Dios, está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿Saben qué, hermanos? Somos luz en la medida que andamos en luz. Yo recuerdo en el primario, a alguno tal vez le ha ocurrido, nos hacían llevar para distintas cosas de la escuela un espejo. En alguna ocasión nos hicieron llevar un espejo. Entonces cada alumno tenía que traer un espejo. Y por supuesto uno le encontraba el uso alternativo al espejo. Aparte del que la maestra quería que lo usáramos, si era un día de sol aprovechabas a dirigir en el recreo el espejito y alguien estaba hablando y le empezaba a dar la luz y la gran diversión. Y a veces también nos habían hecho traer en ciencias naturales una lupa para observar mejor a los animalitos, pero también había un uso alternativo, que era, te le tomás medida y la lupa concentra en la lente la luz del sol y se la dirigías al cuello y al rato pegaba el grito. Y era la gran diversión. Acá hay varios que lo hicieron, Yo cuento lo que vi, no lo hice. Acá alguno me parece que lo hizo, porque hasta están dándole el ángulo ya con la mano que le daban a la lupa. Eran usos alternativos. Ahora, eso andaba bárbaro siempre y cuando tuvieras al sol. Si alguien se te interponía en tu proyecto dañino, se te interponía alguien entre tu lupa o tu espejo y el sol, dejaba de funcionar. Porque eso en realidad no era algo que una capacidad propia de la lupa o propia del espejo. Servía en cuanto hubiera una fuente de luz que permitiera reflejar esos rayos, en el caso de la lente concentrar la luz y concentrar el calor. Servía mientras hubiera una fuente de luz, que era la que en realidad tenía esa propiedad. El artefacto la dirigía o lo concentraba. Bueno, acá, tomándonos de este ejemplo tan gracioso de nuestra infancia, es la misma idea. O sea, la luz emana de la persona de Jesús, emana de Dios. Dios es la fuente. Jesús dijo, yo soy la luz. Y nosotros debemos reflejar esa luz. ¿Y
como todo espejo funciona en tanto y en cuanto esté recibiendo la luz. Y a veces pretendemos ser luz sin recibir la luz de Dios. O sea, hemos cortado, no hay oración, no hay lectura, estoy viviendo mi vida a mi manera, pero pretendo que cuando yo haga o diga algo, la gente lo note. Y permitime decirte que si cortás la fuente de energía que te nutre, que es la luz de Jesús, nunca vas a poder impactar las vidas de otros. Yo les pongo a veces un ejemplo cuando hacemos el discipulado. Digo, si vos tenés un espejo inmaculado, pero le echás una cucharada de barro y lo tapás de tierra, por más que el espejo en su estructura esté bien, no esté dañado ni nada, por más luz que le refleje, no se va a ver nada ahí. Es necesario limpiar el espejo, y a veces nuestro espejo se ha ensuciado. ¿Cuál es nuestro espejo? Nuestra propia vida. Con nuestro estilo de vida debemos reflejar la luz de Jesús. Debemos impactar con nuestra manera de ser, que se nutre de la fuente que es Jesús en nuestra vida. Y dice un versículo más, quiero leerles, Proverbios 4:18, lo voy a leer de la NTV, dice: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Se los leo de nuevo, o lo vamos a mencionarlo como lo dice la Reina Valera, dice: mas la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando éramos chicos, cuando solíamos de vacaciones, muy temprano, antes de que amaneciera. Y a nosotros nos gustaba ver el momento en que salía el sol. Ver aparecer ahí el sol, y lo bueno de ese sol era que no molestaba. Uno lo podía ver, mamá nos decía: no miren, que igual les hace mal. Pero a uno le encantaba ver ese globo rojo que salía y que no te dañaba la vista. Pero claro, si vos querías mirar a los 10 minutos ya era más molesto, y llegaba un momento que era imposible. ¿Por qué? Porque cuando sale el sol atraviesa toda la atmósfera, entonces se lo ve muy, muy apagado. Pero en la medida que sube, va agarrando fuerza, y de hecho el momento, si uno vieron que ahora nos dice la UV de cuánto es, el momento de mayor UV es al mediodía. Por eso te dicen: usa protector, no andes al sol, porque el sol pega con más intensidad. Así, la luz del sol va tomando fuerza. Bueno, y acá hace esa analogía con lo que debería ser nosotros, con lo que no podemos estar siempre en el punto de partida. No podemos vivir en la aurora o en el amanecer de la vida cristiana siempre. Alguna vez tenemos que estar en el cenit, alguna vez tenemos que cobrar fuerza, alguna vez debemos reflejar la luz de Jesús con intensidad. Miren que la luz del sol es progresiva, va constante, va aumentando, y si nosotros viéramos lo que es una luz que está en altura, no es una barra de luz, es un cono de luz, que es cuanto más potente la luz, más alcanza. Así debe ser nuestra vida. Nuestro cono de luz debe bendecir a otro. Por eso te pregunto: ¿a quién estás influenciando? Tu testimonio de vida le llega a alguien. ¿Estás viviendo una vida que refleja a Cristo de manera creciente, o te quedaste en el comienzo, con el ABC de la vida cristiana? Y si tenemos la oportunidad de aprender y de tener años de cristiano, debemos capitalizar todo lo que tenemos para que realmente la luz de Jesús en nosotros se haga notoria. Que puedan decir, como decían de los discípulos: habían estado con Jesús. Los críticos de la fe decían: esta gente ha estado con Jesús. Qué bueno que puedan decir así: esta gente tiene algo de Jesús. Que puedan decir de mí, de vos: esta persona tiene algo distinto, algo que no es común, en su manera de hablar, en los valores que cree, en lo que comunica, en lo que transmite, tiene algo diferente. Esa es la luz que refleja nuestro espejo. Pero por eso habría, y es el ejercicio que deberías hacer, de ver qué cosas hoy día están interfiriendo en la luz de Jesús en mi vida, para que yo no la refleje, no la retransmita como debería ser. Yo quiero pedirle a Chari y a Esteban que pasen un minutito y nos cuenten la experiencia evangelística que tuvieron el viernes 31, el aniversario
de las iglesias, pero también Halloween. Así que en el orden que quieran nos cuentan, porque ambos se integraron, hubo varios que salieron, pero bueno, no podemos pasarlo a todos, hacer pasar a todos, aunque sería lindo. Vengan un poquito para acá y nos cuenten en 2 palabritas qué fue esa experiencia evangelística para ustedes. Hola, buen día. En 2 palabritas. Por eso Charito me pasó el micrófono rápido. Fue de gran bendición para nuestras vidas. Y aquí, aparte de nosotros, está Ale también, que estuvo, está Cintia, Vale, Vero, Lean, Yael. Fuimos realmente 10 personas de acá de IDE. Fueron 22 iglesias en un solo sentir. Llevar la palabra del Señor, llevar la luz en medio de la oscuridad. Eso fue lo que fuimos para la gloria de Dios. Y en muchas oportunidades no fue fácil, creo que para ninguno, pero el que está dentro de nosotros es más fuerte que el que está afuera. Porque Él nos dio autoridad, nos dio discernimiento y nos dio espíritu de poder y de amor y dominio propio. Por eso estuvimos allí, luchando la batalla de la fe. Me recuerdo la anécdota, y disculpe pastor que me dijo 2 palabritas. Me acuerdo, nos dividieron en grupos y fui con una adolescente de otra iglesia, Delfina, debe tener como 16 años, y María de otra iglesia. Delfina, como toda adolescente, le costaba hablar y tenía mucha vergüenza. Algunos adolescentes, aquí no hay adolescentes que tengan vergüenza, digo yo. Pero bueno, le dije que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Y la primera que predicó fue ella, en la Plaza Italia, a 2 jóvenes. Y los jóvenes recibieron a Cristo. Dieron su confesión de fe. Y después me dice Delfina, hermano, pero usted parece un vendedor de media. Y yo le digo, bueno, yo creo que así es que tenemos que ser, insistentes, para poder llegar a esos que están perdidos. Buscarlos en cualquier lugar. No sé qué me quiso decir con eso, pero... Sí. Bueno, en nuestro caso, así como hablaba el pastor, en que la luz de Jesús está en nosotros, que nosotros tenemos que ser el reflejo de Él, sucedió, porque sabemos que así como existe la luz, existe la oscuridad, y en esa multitud de gente había gente que ya nos reconocía y se iba, nos maltrataba, pero ahí estaba el poder de Dios y no el de nosotros, porque se iban a pesar de lo que nos dijeran, nosotros los bendecíamos en el nombre de Jesús. Fue una tarde muy fuerte, pero ahí en mi caso particular tuve la experiencia, el privilegio de poder llevar la palabra del Señor en ese día, en ese momento, y aprendí muchísimo. Aprendí primero que no nos tenemos que avergonzar del Evangelio, y algo muy, muy impactante era ver cómo muchas personas, muchas almas, porque no era la carne, sino que eran esas almas que se estaban perdiendo. Que muchas por el desconocimiento, es un juego, argumentaban diferentes cuestiones y pudimos ver y vivir el mundo espiritual donde se estaba moviendo con mucho poder, pero en nuestro corazón y de cada una de las personas que salimos a compartir el mensaje de Jesús, nos volvimos llenos porque a pesar de muchísimas personas han aceptado a Jesús en su corazón. La llenura que recibimos nosotros, de la felicidad, porque realmente fue una lucha y en mi caso me tocó salir con 2 chicos,
de 2 iglesias que lo primero que me dijeron fue: yo no sé orar, o yo no voy a hablar. O yo en un momento medio que dije: ay, me toca sola entonces. Y cuando dijeron, bueno, a ver chicos, ¿por dónde salimos? ¿Por dónde? Dijeron Justa Lima. Y yo lo miré a los chicos y levanté la mano. Vamos a ir a Justa Lima, le digo, donde era la calle la más turbia. Pero bueno, ahí estuvimos y ahí fue donde ellos rompieron sus argumentos. Donde ellos ahí levantaron esa barrera limitándose de la vergüenza, del no orar. Y yo cada vez que los veía, porque íbamos a conversar con varones y mujeres, los miraba y les decíamos, bueno chicos, vayan. Y bueno, no quedó otra que hacerlo. Y después ya salía de ellos. Eso no solo para las personas que desconocían, sino para nosotros que somos hijos de Dios, fue una muestra en que ahí se cayeron esos argumentos engañosos que cada uno se pone a decir, a mí me da vergüenza, yo no sé orar, no sé hablar de Jesús. Bueno, hoy en ese momento sucedió. Y también va a suceder en cada uno de nosotros, porque es dar el paso, es ir y compartir de lo que Dios hizo en tu vida, y esas personas necesitadas, porque están con muchísima necesidad espiritual y necesidad de esta luz y esta paz, que muchas veces nosotros nos callamos y tenemos que hacerlo en cada lugar y en cada momento. No vamos a esperar a otro 31 de octubre, porque esto tiene que ser cada día y cada momento. Le damos un aplauso, gracias. Gracias por el testimonio. Y Esteban, tengo unas medias para vender, si en la semana me das. Grande, gracias por esas vidas que aceptaron a Cristo. Estos son los testimonios que nos llegaron, pero ¿de cuántos pueden haber aceptado a Cristo y lo ignoramos? Gracias a aquellos que salieron, y en un día particularmente hostil. Porque Justa Lima, como decía Cheri, estaba vestida de negro. Ya nos había sorprendido el año pasado, pero este año mucho más. Y fue un poco el impacto general, los comentarios de decir qué terrible, cómo está todo, qué golpe que fue, cómo puede pasar esto. Y sentimos un contraste entre lo que era estar dentro del Coliseo, de estar acá afuera. Quiero leerles Mateo 5:16, son palabras de Jesús. Dices, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hay una necesaria confrontación entre la luz y las tinieblas cada vez que salimos, pero somos llamados a compartir a las personas que están en tinieblas. Todos creo que sabemos, y ya a esta altura lo hemos mencionado, que hay un conflicto y que hay una confrontación a nivel de guerra espiritual entre la luz y las tinieblas. Pero saben, la guerra a nivel espiritual se gana con 3 cosas. Una es la oración. Ahí tenemos una lista de oración y hay personas que integran nuestra iglesia que no están anotadas en la lista. ¿Cómo puede ser que los cristianos no nos sumemos a un proceso de oración semanal como es Zárate Ora, donde salimos, donde oramos aquí, confrontamos el mundo espiritual? Se necesita oración, pero también cuando salimos o queremos ver cambios en el mundo espiritual, también se necesita esfuerzo. O sea, va a haber algo que vamos a tener que sacrificar. Porque si queremos lograr los resultados desde nuestra esfera de comodidad, no vamos a ver resultados. Siempre tiene que haber un costo. Y hay un tercer elemento que se necesita, que es tiempo. Ningún resultado trascendente se logra sin invertir tiempo. Pero lo que pasa es que yo no puedo, pues yo estoy ocupado, pero yo tengo esto. Hagan brillar su luz delante de todos, porque para que todos ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y hay un cuarto elemento que se necesita también en una guerra, que son los soldados. Ninguna guerra se gana con buenas intenciones, aunque el general, todo y los que están involucrados en la batalla tengan buenas intenciones. Se necesitan soldados. Se necesita gente que salga y haga la tarea y enfrente. Ninguna guerra se gana sin soldados. Miremos la historia. No se puede decir que va solamente el de la bandera que lleva y no hay ningún soldado. No, tienen que estar
todos los soldados presentes.